Última hora. Muere Diango, el legendario cantante español, víctima silenciosa de una leucemia devastadora. Una despedida que marca el fin de una era. Barcelona, 22 de junio. En un mundo donde las leyendas parecen eternas, la noticia cayó como un rayo. Diango, el eterno romántico de la canción española, ha fallecido en su hogar, rodeado de un silencio que pesaba más que cualquier nota musical. Tenía 85 años. El enemigo, una leucemia feroz, discreta, que lo fue consumiendo en la sombra mientras el mundo seguía tarareando sus baladas sin saber que se acercaba el final. La voz que enamoró a generaciones, el alma sensible que convirtió el amor y el desamor en himnos universales. Libró en secreto su última batalla. Una batalla que, como tantas veces en su vida, libró lejos de los focos. ¿Por qué Diango, conocido por su sinceridad en el escenario, eligió el silencio como su última nota? ¿Qué ocurrió realmente en los meses previos a su muerte? Un deterioro oculto. El precio de la discreción. Según fuentes cercanas a la familia, Diango fue diagnosticado con leucemia hace más de un año. Sin embargo, decidió mantenerlo en estricta confidencialidad. Solo su círculo íntimo, su esposa, sus hijos y un reducido grupo de médicos de confianza sabían la verdad. Durante ese tiempo su salud se fue deteriorando rápidamente. Las apariciones públicas cesaron. Sus redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones vagas y melancólicas, y las entrevistas se redujeron a cero. Estaba más cansado de lo habitual, confesó un amigo cercano bajo anonimato. Pero nadie imaginaba que se estaba muriendo. Nadie. La decisión de mantenerlo en secreto ha generado debate. Algunos fans sienten que les fue negado el derecho a despedirse. Otros respetan su deseo de privacidad. Pero lo cierto es que Diango eligió morir como vivió muchas veces, con elegancia y sin espectáculo. Un legado salpicado de sombras. Aunque el legado musical de Diango es incuestionable, no toda su vida estuvo exenta de polémicas. A lo largo de su carrera enfrentó momentos complejos. Relaciones rotas, tensiones familiares, rumores de infidelidades y una eterna lucha por mantenerse vigente en una industria que castiga la edad. En especial su relación con algunos de sus hijos no siempre fue armónica. Si bien José María, también cantante, fue su aliado más constante, hubo momentos en que las diferencias artísticas y personales crearon distancias difíciles de sanar. En 2023, una entrevista con un familiar reveló: Diango era un hombre sensible, pero también orgulloso. Le costaba pedir perdón. En sus últimos meses, sin embargo, parece que buscó la redención. Reuniones familiares privadas, llamadas tardías, cartas manuscritas, gestos que hoy cobran un significado desgarrador. Un intento de cerrar ciclos antes de que el telón cayera para siempre. El adiós que nadie escuchó. El día de su muerte, Diango no estaba solo. Su esposa, sentada junto a su cama, sostenía su mano mientras escuchaban una de sus canciones favoritas, Cuando quieras, donde quieras. Fue entonces cuando, sin más, cerró los ojos por última vez. No hubo gritos ni alarmas, solo un suspiro. Un suspiro que, en retrospectiva, contenía medio siglo de historia musical. No se ha confirmado aún si habrá un funeral público. La familia, visiblemente afectada, pidió privacidad. Estamos devastados, pero agradecidos por todo el amor que hemos recibido. Mi padre vivió para cantar, y cantó hasta que el cuerpo ya no pudo más, declaró José María en un comunicado. La industria musical en shock. Desde que se conoció la noticia, artistas de todo el mundo han compartido mensajes de condolencias. Rafael, Julio Iglesias, Ana Belén y hasta Alejandro Sanz se pronunciaron. Ha muerto una voz irrepetible, tuiteó Sanz. Nos queda su arte, pero también un hueco imposible de llenar. Las radios han iniciado ciclos especiales en su honor. Las plataformas de streaming registraron un pico en la reproducción de sus temas.
En las redes, los fans comparten fotos, recuerdos y videos antiguos con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Django no era solo un cantante, era el eco emocional de millones de personas. ¿Por qué eligió el silencio? La gran pregunta es por qué un artista de su talla eligió el hermetismo frente a la enfermedad. Algunos apuntan a una razón profundamente personal. No quería que su imagen fuera la de un hombre enfermo, sino la de un romántico eterno, fuerte, de pie frente a un micrófono. Otros dicen que temía el sensacionalismo, el morbo. En una entrevista antigua, Django dijo una vez: «Prefiero que me recuerden por mis canciones, no por mis hospitales». Y así fue, hasta el final, fiel a sí mismo. Una era que se apaga. Con la muerte de Django, no solo perdemos a un artista, se cierra una época, una sensibilidad musical que ya no abunda, una manera de cantar que salía de las entrañas y que no necesitaba filtros ni artificios. Él era parte de una generación de cantantes que vivían cada letra como si fuese su propia historia. Y en el caso de Django, muchas veces lo era. Su partida nos deja una pregunta que quizás no tenga respuesta. ¿Quién tomará su lugar? ¿Quién podrá cantar al amor con la misma mezcla de dolor, deseo y ternura? Hoy, las calles de Barcelona están un poco más silenciosas. Los escenarios parecen más vacíos. Y el mundo de la música más solo. Pero mientras exista alguien que susurre, por volverte a ver, Django vivirá. En cada nota, en cada lágrima, en cada recuerdo. La lucha silenciosa de un genio, Django y los 14 meses frente a la muerte. Era una leyenda viva. Su voz, cálida como el vino tinto, era capaz de acariciar las heridas del alma. Durante más de 5 décadas, Django se convirtió en el refugio sentimental de millones de personas en el mundo hispano. Pero mientras el público seguía coreando sus canciones con devoción, él comenzó a librar, en secreto, la más dura de sus batallas. No contra un rival artístico, ni contra el paso del tiempo, sino contra la muerte misma. Todo empezó con una fatiga inusual. Un leve mareo en mitad de un ensayo. Nada parecía grave. Pero los análisis no mentían. El diagnóstico llegó como un cuchillo en plena garganta: leucemia. Un enemigo implacable que, desde entonces, comenzaría a devorar su energía día tras día. Fue en ese instante, en la frialdad de una sala médica, donde comenzó una historia que pocos conocieron, pero que merece ser contada como lo que fue. La épica silenciosa de un hombre que se negó a rendirse. Y es que Django, fiel a su esencia, no hizo declaraciones ni emitió comunicados. El cáncer lo vivió en silencio. No quiso que su enfermedad se convirtiera en un espectáculo, ni lágrimas públicas, ni titulares sensacionalistas. Solo una promesa íntima: seguir cantando mientras pudiera, aunque el cuerpo pidiera descanso y el alma temblara de miedo. Los meses siguientes no fueron otra cosa que un vía crucis silencioso. Por las mañanas, sesiones de quimioterapia, transfusiones semanales, medicamentos que lo debilitaban más que la propia enfermedad. Por las tardes, ejercicios vocales en su estudio privado, aún con el aliento entrecortado. Y por las noches, insomnio, recuerdos, notas musicales escritas a mano en papeles arrugados. Sus hijos, su esposa, sus músicos, todos le pidieron que se detuviera, que descansara, que pensara en él. Pero Django, con la serenidad de quien ha amado intensamente su arte, respondía siempre lo mismo: la música es lo único que me hace olvidar que estoy muriendo. Su voz, tan poderosa en sus años dorados, comenzó a apagarse poco a poco. Los tonos altos se convertían en suspiros, y las palabras se arrastraban con un dejo de melancolía. Pero aún así, él seguía. Se adaptaba, cambiaba la tonalidad, volvía a empezar. Porque para Django, cantar no era un trabajo, era respirar. Un día su hijo mayor lo encontró sentado frente al piano, en plena madrugada. Tenía las manos temblorosas, los ojos hinchados por el tratamiento, y aún así componía. Le preguntó por qué no se iba a la cama. Él respondió sin mirar: dormir es para quien no tiene nada más que decir.
yo aún tengo una canción más dentro de mí. Y esa canción fue su legado final. Fue durante una noche solitaria, con el mar rompiendo suavemente en la costa de su casa en Barcelona, cuando Django, ya sin fuerza para cantar de pie, activó su viejo equipo de grabación casera. Nadie más estaba presente. Solo él, su guitarra, un cuaderno repleto de letras inconclusas, y el silencio de quien presiente que no habrá otra oportunidad. Grabó lentamente, deteniéndose entre verso y verso, borrando, regrabando, susurrando algunas partes donde la voz ya no alcanzaba. Y lo que nació allí no fue solo una canción. Fue una despedida, un testamento emocional. El último suspiro artístico de un hombre que decidió morir cantando. Esa canción aún no ha sido publicada. Su familia, profundamente conmovida por la carga emocional del tema, decidió esperar. No es un sencillo más. Es su alma en estado puro, dijo su nieto, también músico, al escucharla por primera vez. El archivo de audio, titulado simplemente Hasta Siempre, permanece guardado, esperando el momento adecuado para llegar al mundo. Pocos días después de aquella madrugada inolvidable, la salud de Django se desplomó. Ya no pudo volver al estudio. Sus últimos días los vivió en una habitación con vista al mar, rodeado de sus seres más queridos, con un viejo vinilo suyo sonando de fondo. Y en esa paz dolorosa, en ese adiós íntimo, se fue, con la dignidad de quien lo ha dado todo. Murió sin escándalos, sin titulares sensacionalistas, sin flashes, pero con la grandeza de los que deciden hacer arte incluso en el umbral de la muerte. Porque Django no eligió la resignación, eligió la creación. Hoy, su silla de ruedas permanece vacía junto al piano. Su última letra descansa enmarcada en su estudio. Y su voz, aunque quebrada en los últimos meses, aún resuena entre quienes entienden que la música no es solo sonido, sino memoria. Esta historia no busca conmover por compasión, sino por admiración. Porque no todos los artistas se enfrentan a la muerte componiendo. No todos tienen la entereza de transformar el dolor en legado. Django lo hizo, sin espectáculo, sin pedir nada a cambio. Y por eso, su batalla no fue solo contra el cáncer. Fue contra el olvido, y la ganó, porque cuando su última canción vea la luz, no será el fin, sino el renacimiento del alma de un hombre que vivió y murió con un micrófono en el corazón. En los últimos tiempos, Django ya no era el mismo. Las apariciones públicas se redujeron, su mirada se volvió más introspectiva, y su voz, aunque aún cálida, llevaba la huella del dolor que se esforzaba por ocultar. Detrás de cada sonrisa en el escenario, había un corazón cansado y una melancolía profunda que no todos lograban percibir. El gran ídolo se estaba apagando en silencio, y ahora lo sabemos. Lo hizo con una dignidad que solo los gigantes pueden sostener. Pero no era solo el deterioro físico lo que afligía a Django. Había una tristeza más íntima, más punzante, la soledad emocional, las heridas familiares no cicatrizadas, los vacíos entre él y algunos de sus seres queridos. Aquellos silencios en la mesa, las llamadas no devueltas, las distancias impuestas por el orgullo o el paso del tiempo. Todo eso le dolía más que la propia enfermedad. En conversaciones con amigos cercanos, solía mencionar cuánto extrañaba los tiempos en que la familia era todo. Su nostalgia se volvía casi tangible. Hoy, el mundo entero llora. No solo por la pérdida de un artista monumental, sino por la humanidad frágil y profunda de un hombre que, a pesar de su fama, nunca dejó de anhelar un abrazo sincero. Las redes sociales se han inundado de homenajes. Se encienden velas, se escuchan sus canciones con lágrimas en los ojos, y se revive ese inconfundible timbre de voz que supo hablarle directamente al alma. Con su muerte, no solo se apaga una voz, sino que se cierra una era. La era del bolero auténtico, del amor cantado con el alma. La música ha perdido a un gigante, y el mundo a un hombre que, pese a todo, siguió amando con intensidad. Que su legado viva en cada nota, en cada verso, y en cada corazón que alguna vez se emocionó al escucharlo cantar.
Django, el romántico eterno que conquistó al mundo con su voz quebrada de amor. Pocos artistas en el mundo logran lo que Django construyó con el simple poder de su voz. No necesitó fuegos artificiales ni escándalos para convertirse en leyenda. Le bastaron un micrófono, una melodía desgarradora y una lágrima suspendida en cada nota. Nacido como José Gómez Romero en Barcelona, un 5 de marzo de 1940, Django no solo llevó el bolero a la cima del mundo hispano, sino que dejó una huella indeleble en el alma de millones, transformando el dolor del amor en arte y el silencio del desamor en himnos eternos. Lo que hace fascinante su biografía no es solo su extensa carrera musical, más de 60 álbumes publicados y más de 50 millones de discos vendidos, sino la manera en que Django hizo del amor una bandera, incluso cuando el mundo moderno apostaba por lo superficial. Él decidió nadar contracorriente, defendiendo la emoción cruda, la pasión desbordada, las lágrimas reales en un escenario que cada vez se vaciaba más de verdad. Una de las etapas más impactantes de su vida ocurrió a mediados de los años 80, cuando, tras una operación de corazón, muchos pensaban que su voz no volvería a ser la misma, pero Django regresó, y lo hizo con más fuerza, con más verdad, con una gravedad vocal aún más profunda, que parecía venir desde lo más hondo del pecho. Su interpretación de Corazón Mágico, lanzada poco después, dejó sin aliento a quienes lo daban por vencido. Era como si el dolor físico hubiera refinado aún más su sensibilidad artística. Aquella cicatriz en el pecho se volvió su mayor medalla de autenticidad. Pero si hay algo que marcó para siempre el alma del público, fue su eterna declaración de lealtad al bolero. Incluso cuando este género era relegado a un rincón nostálgico, él lo rescató, lo dignificó y lo vistió con nuevos ropajes sin traicionar su esencia. En sus conciertos, Django no solo cantaba, él confesaba, suplicaba, perdía y volvía a amar en cada verso. Y el público lloraba con él, no por lástima, sino por el poder sanador de su voz, que parecía decirnos a todos, sí, el amor duele, pero aún así, vale la pena vivirlo. Django fue también un padre que legó su arte a las generaciones venideras. Su hijo Marcos Yunas heredó su pasión por la música, y juntos llegaron a compartir escenarios, como dos fuegos que no se apagan. Pero incluso allí, Django no robaba protagonismo. Lo compartía, lo regalaba, demostrando que su grandeza también residía en su humildad. Y como si eso fuera poco, Django se atrevió incluso con el tango, género que dominó con una elegancia insospechada para un catalán. Su disco, A mi manera, donde interpreta tangos con el alma rota, fue un homenaje sentido a Gardel, pero también una reafirmación de su versatilidad. Su voz, a veces apenas un susurro, otras veces un rugido contenido, se adaptaba como un camaleón emocional a cada ritmo, a cada país, a cada corazón. Hoy, mirar hacia atrás en la vida de Django es descubrir no solo una carrera, sino una epopeya emocional. Un hombre que supo cantarle al amor sin filtros, sin miedo, sin máscaras. Un artista que, a través de los años, jamás renegó de su sensibilidad, de su llanto en escena, de su romanticismo a contracorriente. Un ser humano que convirtió cada fracaso amoroso en una obra de arte, y cada desilusión en una lección de ternura. Django no ha sido simplemente un cantante. Ha sido el suspiro de una generación, el eco de una pasión que se resiste a morir. Hoy, aunque su presencia física pueda desvanecerse, su voz queda suspendida en el tiempo, como una caricia que nunca se extingue. Porque hay artistas que pasan, y hay artistas que permanecen. Y Django, el romántico eterno, es sin duda de los que nunca se irán del todo. Una noticia desgarradora ha sacudido el mundo de la música latina. El maestro, el romántico eterno, el ídolo de generaciones, Django, ha partido. En la intimidad de su hogar y en silencio, el legendario cantante ha exhalado su último suspiro, vencido finalmente por una dura y cruel enfermedad, el cáncer de sangre. Una batalla silenciosa, lejos del bullicio del escenario,
librada con una dignidad y una fuerza que solo los grandes poseen. Hoy, esa voz que nos hizo vibrar con cada balada, esa voz que nos abrazó en el amor y en el desamor, se ha apagado. Y con ella, se cierra un capítulo dorado de la historia musical. Millones de corazones en todo el mundo laten hoy con tristeza. Porque Django no fue solo un cantante, fue un confidente, un poeta de las emociones, un puente entre el alma y la melodía. En cada letra él nos enseñó a sentir, en cada nota nos ofreció refugio. Hoy el dolor nos une, pero también nos une el amor por este hombre extraordinario. Les pedimos a todos que se detengan un momento, que cierren los ojos y escuchen con el corazón. Recordemos a Django no con lamentos, sino con gratitud. Que su voz siga sonando en nuestras casas. Que sus canciones sigan siendo banda sonora de nuestras vidas. La muerte puede llevarse un cuerpo, pero no puede borrar un legado. Y el de Django es eterno. Que este adiós sea un acto de amor colectivo. Abracémonos, sintamos juntos esta pérdida y rindámosle el homenaje que merece. Desde el respeto, desde la emoción, desde el alma. Una historia marcada por el alma del tango, Django y su vínculo eterno con el polaco Goyeneche. En el mundo de la música existen encuentros que no necesitan presentaciones formales, ni contratos firmados, ni escenarios compartidos para dejar huella. Algunos lazos trascienden el tiempo, las geografías y los géneros musicales. Así es el caso de Django, el legendario cantante español, y su silenciosa pero indestructible conexión con uno de los íconos más reverenciados del tango argentino, el polaco Goyeneche. Una noche cualquiera, bajo el cielo porteño, la imagen de un hombre que desciende del avión con el corazón agitado por la emoción no pasa desapercibida. No busca la fama ni los aplausos inmediatos. Busca un lugar. El cementerio donde descansa Goyeneche. Cuando él falleció, lo primero que hice cuando llegué a Buenos Aires fue pedirle al chofer que me llevara al cementerio. Era de noche, pero quería tener el recogimiento de poder pensar en él solo. Estuve un rato largo, tenía algo de miedo, pero era el polaco, y le di las gracias por ser tan buena persona conmigo. Estas palabras, dichas con voz temblorosa por Django, resumen una verdad ineludible. Algunos homenajes no se hacen ante cámaras, sino en la intimidad de la noche, cara a cara con la eternidad. Pero, ¿cómo se forjó ese vínculo, que une a un cantante nacido en Barcelona en 1940, llamado José Gómez Romero, con el más lunfardo de los intérpretes porteños? La respuesta, como muchas veces ocurre con los grandes relatos, está en el arte. Django, quien adoptó su nombre artístico en homenaje al guitarrista Django Reinhardt, debutó en 1965. En 1968 aterrizó por primera vez en Argentina, un país que, paradójicamente, lo abrazó con más fervor que su propia tierra natal. Aquí no solo encontró fama, sino también el calor humano y artístico que marcaría su carrera para siempre. La música une, afirma con certeza, y en su caso esa unión tuvo el sabor del bandoneón, del vino compartido, de las madrugadas con tangos que se dicen más que se cantan. Durante una entrevista reciente con el periodista Maugheri, Django fue interpelado directamente. ¿Prefería al polaco por encima del mítico Carlos Gardel? La respuesta fue tan honesta como certera. Él sí que cantaba realmente bien el tango. Era único. Entre Gardel y Goyeneche, prefiero al polaco. No se trataba de un... La estación meteorológica, con esta estación medimos las principales variables meteorológicas de presión, temperatura, precipitaciones, humedad e irradiancia. Además también tenemos instalada una cámara de vigilancia a todo cielo como transferencia del Centro de Simulación Computacional de CONICET, en donde tomamos y nos ayuda a tomar las imágenes del cielo para poder terminar de correlacionar todas estas variables que aparecen en el proceso de generación fotovoltaica. Plantas fotovoltaicas instaladas como esta no es tan común ver. En general uno encuentra, por un lado, esas plantas fotovoltaicas que giran, es decir, que tienen un efecto girasol,
que son automáticas, o plantas fotovoltaicas que son estáticas, pero respetan las condiciones óptimas de la instalación, ¿no? Ángulo de inclinación, orientación óptima. En cambio, la planta fotovoltaica que tenemos acá en la universidad tiene distintas variables, distintas